Bueno, hola, mi nombre es Nicolás Medina y junto con mi compañero Luis Felipe Villamil vamos a presentarles hoy el actuador bujía. Bueno, como ya sabemos, un actuador es algo que va a reaccionar a un impulso o a una excitación que le realizamos previamente y va a realizar alguna acción que deseemos. En este caso vamos a hablar específicamente de la bujía, en inglés spark plug. ¿Qué significa spark plug? Es como conexión de chispa y es precisamente la función de la bujía, es generar chispa. ¿Dónde vemos la bujía? En los motores a combustión interna, donde están justo en la cabeza de los pistones. Esta bujía es la encargada de generar la chispa para que la combinación de oxígeno y aire, de oxígeno y gasolina que entran en en la cavidad del pistón pueda generar combustión. Esta es prácticamente uno de los pasos más importantes en todo el proceso del sistema de un motor de combustión interna. Otra cosa muy importante resaltar sobre este tipo de actuadores es que son un tipo de actuadores binarios. ¿Esto qué quiere decir? Que son un tipo de actuadores todo o nada, solamente tiene dos estados. Uno, el principal y más importante, cuando genera la chispa, y el otro, un estado pasivo, donde solamente espera su siguiente orden. Bueno, ahora ya tenemos una breve introducción. Vamos a ver cómo funcionan las bujías. Para ser específicos, las bujías se componen de esta manera. Tienen al principio un conector, que es donde va la salida del conversor de voltaje de la batería a la bujía. El conector está directamente conectado al electrodo central. Y en la parte de arriba vamos a tener siempre material aislante y también justo acá. Esta parte va a ser atornillable, aquí vamos a tener un sello hermético y aquí la cabeza para poder fijar muy bien la bujía. Eh, Normalmente tenemos varios materiales en los electrodos, esto depende de su calidad, de su aplicación, de su uso y del tipo de carne en el que vayamos a estar. El más común es tener un núcleo de cobre y bañado en una aleación de níquel, como vemos acá. ¿Qué sucede esto? Este es el más común y el más económico, es el que la mayoría de carros usan generalmente. Pero si ya queremos algo de más performance, de mejor rendimiento y desempeño, ya tenemos distintas modalidades. Tenemos con platinio y con iridio. ¿Cómo funciona esto? Tenemos esta punta, ¿no? Entonces, como ya mencioné anteriormente, vamos a tener un núcleo de cobre y encima del núcleo de cobre ahí es donde vamos a tener la aleación de níquel. Aquí tenemos la aleación de níquel. Esta parte de acá es esta misma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una bujía con platino o iridio, lo único que cambia en realidad es que vamos a tener una capa de este material justo por encima. ¿Esto debido a qué? Como vemos acá, aquí vamos a tener nuestro electrodo de tierra. Entonces, cuando ingresamos alto voltaje al conector, va a venir acá. Cuando estamos hablando de alto voltaje, es en realidad alto voltaje, ya que estos bujías normalmente trabajan con 20.000 a 25.000 voltios. Entonces trabajan con muy altos voltajes. Entonces viene hasta acá, viene toda la energía y como que hay un espacio de aire, la energía va a tratar de saltar de a este punto y ahí es donde va a generar la chispa. Genera la chispa justo acá. Y esa chispa es la que va a hacer ignición al combustible dentro del motor. Entonces, como vemos, esta chispa va a generar de acá a acá un salto. Y a medida que vamos generando estos saltos, el níquel, como es un material tan suave, se va a ir rompiendo y se va a ir volviendo menos y menos usable. Entonces vamos a tener pequeñas perforaciones que nos van a hacer desgastar la bujía. Cuando tenemos la lámina de platino de iridio, como es un material tan sólido, entonces protege mucho más, tenemos mayor durabilidad y mayor capacidad de potencia y de voltaje para generar nuestra Con la chispa. etapa de explicación voy a mostrar el diagrama de bloques de este actuador. Entonces, la bujía o spark plug se compone de un diagrama de bloques como el que se muestra en la pantalla, en la hoja. Eh, la señal de entrada o señal de control es una tensión alterna generada por un dispositivo externo, la cual alimenta una bobina que induce
que produce un campo magnético que induce una corriente en un embobinado secundario, y ese embobinado secundario genera una diferencia de tensión muy alta, la cual en el gap, en la separación que existe entre la punta del embobinado y el electrodo, produce una chispa debido a ese voltaje tan alto. Ahora, para la selección por catálogo, entramos a uno de los fabricantes de spark plugs o bujías más competitivos del mercado. Este es Denso y es un fabricante que se dedica a hacer más que todo bujías para alto desempeño. Entonces, como vemos acá, podemos ir a la categoría de productos y vamos a encontrar diferentes productos, tanto de iridio como de platino. También encontramos una sola sección que es diseñada como para las puntas de níquel con cobre. Esta es como la sección más barata que ellos tienen, como ven solo tienen una, y se refieren como a la economía en esto. Tenemos platino, que es como la versión entre níquel y el iridio, y al final tenemos el iridio y tenemos varias facetas del iridio. La primera que vemos es iridio para alto desempeño, para acelerados, para gran potencia. El segundo que vemos es para mejor aceleración y para el performance en general y también el desempeño en cuanto a consumo de combustible. El Iridium Tough, que es muy económico, no es tanto para performance, sino que va a durar mucho. Y el Iridium Racing, que es lo de más alto desempeño que tiene. El Iridium Plus es como una generación también muy económica. Vamos a hacer el Iridium Power. Una vez estemos acá en Iridium Power, que ya decidimos prácticamente los materiales que va a tener, que va a ser iridio en la punta, podemos ver aquí la estructura. También todas las bujías van a cambiar en su estructura en cuanto a la punta y en cuanto a la distancia que tenemos acá. ¿De qué depende? Entonces vamos a tener el conector y vamos a tener aquí abajo la punta y el electrodo de tierra. Las grandes variaciones, lo que en realidad nos importa a la hora de elegir una bujía, va a ser básicamente el núcleo, que casi siempre está hecho en cobre, el material de la punta, que en este caso es de iridio, la geometría del electrodo de tierra, que en este caso es una punta redonda, y el más importante es el gap o la separación que tenemos entre el electrodo de tierra y el electrodo central. Este gap es el que nos va a decir cuánta chispa vamos a necesitar y nos va a dar la longitud de ella. También otra cosa importante sería el diámetro de la punta de iridio en este caso, ya que entre más diámetro, más voltaje vamos a necesitar para generar la chispa. Una vez ya estamos en el catálogo de especificaciones, vamos a tener primeramente el tipo, que va a ser la forma de nuestra bujía. Esto depende del carro en el que lo vayamos a aplicar, y el motor. Vamos a ver la aplicación. Como vemos en este caso va a ser automóviles, y los datos importantes: vamos a tener el diámetro de la punta, en este caso 14 milímetros, el X, que es el tamaño de la cabeza hexagonal donde se va a ajustar la bujía del motor, el tamaño del gap también en la otra columna, que va de 0.8 a 1.1, y es la distancia donde se da la generación de la chispa. Tenemos el electrodo de chispa, que es la longitud que va a tener el electrodo de cobre, y tenemos el terminal de tierra, que la forma que va a tener, la resistencia, que en todos los casos de la bujía de este fabricante, de las bujías de este fabricante, es de 5 ohmios, y al final tenemos el número de referencia en la última columna, que no se aprecia muy bien.